o condiciones que son semejantes o sinónimos, que es habitual encontrarlos como situaciones indistintas entre ellas, y vamos a tratar de ver si esto es así o realmente son diferentes. Declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses. Para hacer un poco de historia, yo soy de Bucaramanga, estudié en Bogotá, y a Yaris la conocí en Yopal, donde hicimos el rural juntas. En el 2004 me vine a Buenos Aires a hacer mi especialidad, que toda la hice en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es uno de los hospitales por ahí de más trayectoria acá en este país. Y me quedé trabajando acá. Tenemos 2 centros que tienen 2 unidades, entre las cuales llegamos a cubrir una capacidad de 40 a 45 pacientes entre las 2 unidades en los 2 centros. Somos un centro de derivación de todo el país. Acá está muy centralizada la medicina en Buenos Aires. No es por ahí como en Colombia, que cada departamento tiene su capital de referencia para enviar a los pacientes más complejos. Y tenemos un centro de alta complejidad, tanto de medicina perinatal como de medicina neonatal. Son las unidades. Este es uno de los equipos de enfermería de la unidad. Son fotos prepandemia, no se asusten, por eso estamos todos sin barbijo. Bueno, esta sí no sé si es prepandemia, son desacatados el grupo de fellows de primer año de neonatología, Macarena, Mariana, Martini y Tomás. Y acá tenemos a las fellows de segundo año, Andrea, que también es colombiana, Sofi, mi jefe, que no solo trabajamos, sino que también cada tanto podemos disfrutar de los ricos asados que se pueden disfrutar en este país. Más gente del equipo, y ellas son las fellows de segundo año. En total tenemos 9 fellows que se especializan durante 2 años en nuestro servicio. Y este es nuestro Instagram y nuestro Facebook, por si a alguno le interesa seguir, que publicamos contenido de interés general. Mucho dedicado a la comunidad sobre información de neonatología, pero cada tanto también subimos de interés por ahí para la población médica. Bueno, ya metiéndonos un poco en tema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de RCIU o de ser pequeño para la gestacional? Tenemos que definir un poco estos conceptos y algunos más que son tradicionales en la neonatología. Cuando hablamos de restricción de crecimiento intrauterino, hacemos referencia a un feto que no pudo alcanzar su potencial de crecimiento intraútero debido a factores que pueden ser propios o ajenos al feto. Y se define como un peso fetal estimado menor al percentilo 10. Esta condición implica una mayor morbimortalidad porque implica un crecimiento alterado, y es una condición sine qua non, o sea, no hay una restricción de crecimiento intrauterino sin una condición patológica, es una alteración en el crecimiento. Por el contrario, el pequeño parada gestacional es un diagnóstico que uno hace ya en la etapa postnatal. Y acá es la primera diferencia, ¿no? La restricción de crecimiento es un proceso que se lleva en la parte prenatal, y el ser pequeño para la gestacional recién vamos a conocerla en el momento del nacimiento. Y se define por un punto estadístico que es un peso por debajo del percentilo 10 para la gestacional al nacer. Después hay un concepto que es un poco más viejo y más obsoleto, pero que fue ampliamente usado durante muchos años y aún se sigue usando por algunos autores, que es el de bajo peso al nacer, que es un punto de corte de tener un peso menor a los 2.500 gramos al momento del nacimiento. Pero este punto de corte es más un punto de corte por ahí epidemiológico, porque no hablan ni de condiciones nutricionales, ni de crecimiento, simplemente es un punto de corte como para clasificar a los grupos poblacionales, al igual que el alto peso al nacer, que tradicionalmente se definía por arriba de los 4 kilos.
¿Cuál es la importancia o la frecuencia de esta situación? Realmente hay datos muy variables en la literatura porque las definiciones también son variables y suelen ser mezclados estos conceptos cuando uno va a revisar este tema en la literatura. Sin embargo, hay una tendencia a que la prevalencia se relacione y que sea más frecuente en los países en vía de desarrollo. Por ejemplo, en los países del primer mundo, tiene una prevalencia del 10% versus 20% en países en vía de desarrollo. En el proyecto Intergrowth, que creo que ya se los mencionaron en alguna charla previa, si no ahora lo vamos a mencionar más adelante, es un proyecto que se generó hace varios años ya para evaluar, que se generaron curvas de crecimiento para evaluar el crecimiento de los recién nacidos y también de los recién nacidos prematuros. Ellos reportan una tasa de 19,3 o una prevalencia en realidad, perdón, de 19,3% de pequeños para la edad gestacional en su población. Mientras que en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, dependiendo de los parámetros de búsqueda de esta condición, variaba entre el 22% cuando uno solo usaba el peso como un factor determinante para clasificar el ser pequeño para la gestacional, y cuando incluías la edad gestacional en la búsqueda, esta prevalencia bajaba al 9%. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es si realmente son sinónimos. Y la realidad es que no son. No todos los bebés con restricción de crecimiento intrauterino van a ser pequeños para la edad gestacional, ni todos los que nacen pequeños para la edad gestacional tuvieron restricción de crecimiento. Y en este gráfico podemos ver un caso hipotético, dos casos hipotéticos, son ejemplos en los que al principio del embarazo o en la mitad del embarazo vienen con un crecimiento en los percentilos más altos, y esta primera curva, por ejemplo, tiene una caída hasta el percentilo 50, mientras que el segundo paciente tiene una caída que cruza el percentilo 10. De estos dos pacientes, el primero no va a ser diagnosticado como pequeño para la gestacional. Sin embargo, este paciente tuvo restricción de crecimiento porque tuvo una caída de más de 2 desvíos estándar en su crecimiento. Y el único que va a ser diagnosticado como pequeño para la gestacional va a ser este de acá, que también tuvo la restricción de crecimiento, pero fue el único que cruzó el percentilo 10. Entonces, este es el primer concepto que creo que es importante, que los puntos de corte en el crecimiento o en la evaluación del crecimiento son bastante cortos en un análisis de situación, porque es como una foto en ese momento. Lo que tenemos que ver es cuál es la tendencia, cuál fue la evolución del crecimiento en el tiempo previo al que yo estoy evaluando ese crecimiento, como para hacer un mejor análisis de la composición o del desarrollo de crecimiento de ese paciente. El crecimiento intrauterino es una situación que impacta en la salud a corto y a largo plazo. Entonces, por eso es muy importante poderla detectar y saber que realmente hubo una alteración o no en ese crecimiento. Y esta alteración conlleva una modificación también en la composición corporal. Nos va a alterar el crecimiento, el tamaño celular, el número de células en los tejidos, y ya vamos a hablar de todas las morbilidades o condiciones que nos puede llegar a impactar una alteración del crecimiento intrauterino. Por el contrario, el ser pequeño para la edad gestacional no siempre implica una alteración en el crecimiento. Algunos de estos bebés son sanos porque son pequeños constitucionales. Y generalmente el pequeño para edad gestacional es más una definición estadística, por ahí uno abarca a los que cruzan el percentilo 10, pero muchos de estos pacientes realmente son solo más pequeños que la media y no implican un crecimiento alterado. Y la gran mayoría de ellos no va a tener un diagnóstico prenatal porque van creciendo de forma armónica o manteniendo una velocidad de crecimiento durante el embarazo, lo que hace más difícil este diagnóstico, y cuando nacen es que uno se encuentra con que no llegan a cumplir o acercarse a la media de la población.
Entonces, ¿qué podemos hacer cuando el diagnóstico lo tenemos que hacer al momento del nacer? Si no tenemos antecedentes, tenemos varias dificultades. La primera es que no tenemos patrones de referencia coherentes entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? No sé en Colombia actualmente cómo suceda, pero acá, por ejemplo, lo que sucede y en muchas partes del mundo es que los obstetras que hacen el seguimiento ecográfico o los ecografistas tienen unas curvas de crecimiento prenatales que no se continúan con las postnatales. Entonces ahí ya tenemos como dos parámetros de medición que no se complementan. Y también esto que les decía, que si uno basa una definición en un punto de corte, se nos van a escapar pacientes, como el primer caso de la curva que les mostré, que por ahí tuvieron alteraciones y restricciones de crecimiento, pero que no llegaron a cruzar el percentilo 10 y por ahí esos pacientes quedan sin diagnóstico de esta alteración en el desarrollo. Para esto se creó este proyecto Intergrowth, que el plus que da con respecto a otras curvas de crecimiento es que es un proyecto que se hizo de forma prospectiva para describir cómo debían crecer recién nacidos de una población elegida, sana, sin factores de riesgo para alterar el crecimiento tanto de la madre durante el embarazo, en la ganancia de peso, como el del feto. Entonces, hay dos tipos de curvas. Las habituales que siempre usamos son las descriptivas, que nos dicen cómo creció un grupo en particular de una población, pero no tienen mucho en cuenta los factores de riesgo que pueden afectar ese parámetro que yo estoy evaluando. Las prescriptivas, que son las curvas Intergrowth, me dicen cómo deben crecer en las condiciones óptimas. Entonces, esto fue una población en 8 países alrededor del mundo, una población muy elegida de mujeres sanas, sin sobrepeso, sin desnutrición, bien alimentadas, con bebés alimentados con pecho exclusivo, y nos mostraron cómo crecieron esos pacientes de forma prospectiva, y por eso hoy por hoy se recomiendan como el patrón de referencia. Y su gran ventaja también es que todas estas figuritas que vemos acá en la imagen de diferentes colores son todas curvas o parámetros de medición desde la fecha de la gestación, la ganancia de peso, o sea, se continúa todas las mediciones prenatales con las postnatales, y estas curvas también se continúan con las de la OMS. Entonces, ¿cómo hago yo para tener un bebé que tal vez nació con un peso más bajo de lo que yo me esperaba, pero que no puedo saber si tuvo una restricción de crecimiento previo o no? Si el obstetra o no tuvo seguimiento o no tengo la información de los antecedentes obstétricos. Bueno, un grupo de expertos a través de un procedimiento Delphi que consiste en que justamente se buscan a expertos en el tema y van descartando o haciendo como rondas de preguntas hasta llegar a conclusiones en las que concuerden todos, porque no hay otra manera en la literatura de llegar a esta conclusión. Encontraron que uno podría hacer un diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino cuando tenemos o nos enfrentamos a un recién nacido que tiene un peso por debajo del percentilo 3. Ya cruzar el percentilo 3 nos haría pensar que ese crecimiento intrauterino se vio alterado. Pero si por el contrario no llega a cruzar el percentilo 3, pero nosotros sospechamos por algún motivo que pudiese haber tenido, hay otros hallazgos que nos pueden dar ese diagnóstico o una mayor certeza de que hubo una alteración en la parte prenatal en el crecimiento. Y es que tenga al menos 3 de los siguientes hallazgos: que tenga un peso fetal por debajo del un peso, o en realidad cualquier tipo de antropometría, cualquier medida antropométrica, ya sea peso, talla o perímetro cefálico, por debajo del percentilo 10. Que obviamente tenga el diagnóstico prenatal de restricción de crecimiento, o que haya algún antecedente materno de alguna condición médica o de salud de la madre que favorezca las alteraciones del crecimiento, ya sean hipertensión crónica, hipertensión inducida por el embarazo o algún tipo de infección congénita.
También hay formas de evaluar cómo impactó ese crecimiento en el bebé, que al menos nosotros, no solo en nuestra unidad, sino en este país, no son de uso habitual por ahí, por la complejidad que requiere y por la poca habilidad que nosotros también tenemos en ofrecer estas medidas, ¿no? Está el índice ponderal, que es bastante sencillo, que es el peso sobre la talla al cubo, que nos va a dar una relación del peso y la talla de ese bebé, y si tenemos un valor por arriba de 2,4 es normal, y un valor por debajo de 2 nos va a hablar de desnutrición, y eso nos puede ayudar también a evaluar el crecimiento intrauterino. También la circunferencia braquial, que si bien está descrito como un buen predictor del estado nutricional, no es algo que se use habitualmente en neonatología. Y después está un score nutricional, que es el score CAN, de la sigla en inglés de evaluación clínica nutricional, que lo que hace es evaluar estos 9 aspectos y da un puntaje que va de 4 a 1, siendo 4 el de mejor estado nutricional y 1 el de mayor compromiso nutricional. Y cuando uno tiene un puntaje por debajo de 25, es un fuerte predictor o diagnóstico de desnutrición. Obviamente el diagnóstico postnatal va a ser diferenciar de aquellos que son solo pequeños para la edad gestacional, pero que seguramente todos estos hallazgos de déficit nutricional no los vamos a tener en el que es pequeño constitucionalmente. ¿Qué otros hallazgos podemos tener como para ir sugiriendo esta alteración del crecimiento? Dentro de los hallazgos prenatales, que nos van a dar o nos van a reafirmar la presencia de la restricción de crecimiento intrauterino, lo principal que tenemos que saber es tener una adecuada estimación de la edad gestacional. Si yo no tengo una edad gestacional confiable o no puedo tener una adecuada estimación de esta edad, ahí ya voy a empezar a tambalear en la evaluación del crecimiento. No puedo evaluar a un bebé cómo crece si no sé qué edad tiene. Entonces, esa es la principal tarea o función cuando queremos evaluar el crecimiento, saber realmente en qué edad estamos evaluando estas medidas. Que la circunferencia abdominal se encuentre por debajo del percentilo 10, que el peso también transcurra por debajo del percentilo 10 en la segunda mitad del embarazo, la cantidad de líquido amniótico, no solo el aspecto, sino el volumen, ya que muchos de las alteraciones o la gran mayoría de las alteraciones del crecimiento se relacionan con alteraciones placentarias, y esto suele verse asociado también a la cantidad de líquido amniótico que presenta el feto. Y el ecodoppler obstétrico, que si bien no es diagnóstico de la alteración del crecimiento, sí nos va a ayudar al pronóstico perinatal de ese feto. Y tiene un valor predictivo para evaluar los riesgos de outcomes adversos perinatales, no solo postnatales. En cuanto a los hallazgos neonatales, que acá vamos a hacer el diagnóstico de pequeño para edad gestacional, vamos a encontrar bebés con cordones umbilicales más delgados, con un aspecto más adelgazado, con una apariencia de la piel arrugada, con muchos pliegues, que la fontanela anterior sea más amplia y las suturas puedan estar separadas sin que esto implique una patología del sistema nervioso central, que pueda tener tinción de meconio el recién nacido, incluso a edades poco habituales para que haya eliminación de meconio. Por ahí es más frecuente en los chicos más postérmino, pero a veces puede pasar que chicos prematuros o en edades más tempranas del término que nazcan aún con tinción de meconio. Que la cabeza sea relativamente más grande que el cuerpo, y ahora vamos a entender por qué, y que tenga un índice ponderal bajo o alterado. Acá vemos en la foto otros signos que nos pueden ayudar al diagnóstico postnatal. Lo describen como una carita más de viejo, son bebés que tienen por ahí la carita como más finita, más como triangular, más arrugadita, ausencia de la grasa peribucal. Hay pobre desarrollo mamario, hay el cordón umbilical que ya lo habíamos mencionado, los pliegues cutáneos, tanto en cuello, axilas, ingles y en la zona interescapular, que eso todo lo evalúa el score de CAN.
la cabeza grande, la fontanela, un estado de mayor alerta, las uñas más largas, la piel puede estar más descamada y seca, el abdomen más pequeño y excavado, y la masa muscular y el tejido celular subcutáneo se ven disminuidos. Y acá hay algunos hallazgos que tenemos que tener en cuenta, porque cuando no tenemos una estimación de la edad gestacional certera, muchas veces usamos el examen físico para estimar la edad gestacional en aquellas mujeres que no tuvieron control prenatal. Y fíjense que muchos de los datos que están, como el pobre desarrollo mamario, también a veces se describe hipoplasia del pabellón auricular o menor desarrollo del pabellón auricular en aquellos bebés desnutridos, son aspectos que evaluamos al examen físico para estimar la edad gestacional. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque tal vez nos vamos a tener que enfocar más en los parámetros neurológicos que no se van a ver alterados por la alteración del crecimiento cuando desconozcamos la edad gestacional. No sé si allá solo usen Ballard, acá se usa el Capurro, que es solo 4 o 5 parámetros al examen físico, pero no incluye ningún neurológico, así que el Capurro para evaluar edad gestacional en un paciente con restricción de crecimiento intrauterino nos puede engañar los hallazgos que veamos al examen físico. ¿Cómo se clasifica la restricción de crecimiento? Hay dos tipos que son los conocidos o la clasificación más conocida, que es el simétrico o el asimétrico, también llamado el simétrico tipo 2 o intrínseco, y se refiere a aquella alteración del crecimiento que ocurre en etapas tempranas del embarazo. Es el menos frecuente de los dos tipos de RCIU y generalmente está ocasionado por una condición fetal. O sea, el problema viene o se origina en el feto. Y lo que va a mostrarnos en una reducción proporcional de todas las medidas de antropometría que se hacen prenatalmente, si uno evaluara los tejidos de estos bebés, va a tener un número celular reducido en estos tejidos, pero con un tamaño celular normal. Y el índice ponderal va a estar normal, por eso en los bebés que tienen una restricción de crecimiento simétrica, por ahí esto no nos va a ayudar mucho porque se ve comprometido todo, el peso, la talla y el perímetro cefálico. La antropometría postnatal va a tener una reducción global en las 3 mediciones y la diferencia del diámetro biparietal o el perímetro cefálico prenatal y la circunferencia abdominal va a ser menor a 3 centímetros. Por el contrario, el RCIU asimétrico, que es el más frecuente de los dos tipos, ocurre por una afectación más tardía en el embarazo, generalmente en el último trimestre, que es donde hacen una acreción de más nutrientes. Por eso se afecta mucho más o primordialmente el peso en estos pacientes y las otras mediciones no se ven tan afectadas. Suele asociarse más a una etiología placentaria y se caracteriza por tener una reducción de la circunferencia abdominal, que es uno de los parámetros principales para la evaluación del peso fetal estimado. El número de células en los tejidos de estos bebés es normal, pero el tamaño va a estar reducido. El índice ponderal va a verse alterado porque, como les mencioné, solo se altera principalmente el peso. La talla puede en algunos casos verse afectada, pero no es lo más habitual. Y la diferencia entre el perímetro cefálico y la circunferencia abdominal puede ser mayor a 3 centímetros. Tenemos 3 grupos etiológicos principales que nos van a producir alteración del crecimiento intrauterino y deberíamos abordar cuando nos enfrentamos a esta situación, al menos evaluar en nuestro pensamiento o en nuestro diagnóstico diferencial, intentar evaluar a cuál de estos 3 grupos pertenece el origen de esta alteración, ¿no? El primer grupo es las causas maternas. Muy importante hacer una historia clínica concienzuda de la madre para tener datos demográficos como la raza. Hay razas en las que son mucho más pequeños constitucionalmente las personas. La edad materna puede influir en el crecimiento. Las madres con edades mayores durante el embarazo pueden tener más riesgo de tener bebés más pequeños. El peso de la madre, pero no solo la ganancia de peso durante el embarazo, sino que también está descrito que
madres, o sea, o mujeres que han sido pequeñas para la gestacional al nacimiento, tengan bebés más pequeños o tienen más riesgo de tener bebés más pequeños. También el estado nutricional de las mujeres durante el embarazo puede influir no solo la desnutrición, sino también el sobrepeso. Y obviamente los factores socioeconómicos. También están los factores ambientales, que por ahí son un poco más conocidos: la contaminación, el consumo de sustancias, de abuso, de alcohol, de cigarrillo, condiciones de la salud materna que pueden alterar el crecimiento del bebé, y las causas de origen obstétrico, que debemos interrogar por periodos intergenésicos cortos que favorecen a que el crecimiento del embarazo en curso sea menor al previo, que haya algún tipo de patología uterina que restrinja el crecimiento del bebé. Las técnicas de fertilización asistida también se asocian por ahí a bebés con menor peso, además de otras cosas, y que haya antecedentes de hermanos que hayan sido pequeños para la gestacional o que hayan tenido restricción de crecimiento intrauterino. En cuanto a las fetales, están las de origen genético, que van a ser las cromosómicas o génicas, o también enfermedades metabólicas que puedan alterar el crecimiento de estos bebés. Las malformaciones congénitas, algunas de ellas se pueden relacionar a bebés con menor peso para la gestacional. Las infecciones congénitas de tipo TORCH o de algunos otros microorganismos. Y también otras que, si bien no son condiciones de compromiso de la salud, también restringen el crecimiento, como son los embarazos múltiples. A mayor número de fetos, mayor posibilidad que esos fetos nazcan con menor peso. Después tenemos las placentarias, y es importante la evaluación de la placenta, y esto tenemos que hacer una comunicación fluida con el equipo de obstetricia para que cuando haya un paciente con una restricción de crecimiento en la que no tengamos clara cuál fue la etiología, que hagan una evaluación de la placenta. Las placentas más pequeñas suelen asociarse con bebés más pequeños, entonces es importante pesarlas, mandarlas a hacer una anatomía patológica como para ver la maduración y la evaluación de la vasculatura de esa placenta, ¿no? Que también, si muestra alteraciones de esa vasculatura, nos puede dar un indicio de qué fue lo que pasó con el crecimiento de este bebé. También anomalías vasculares intraplacentarias, que tenga una inserción velamentosa al cordón, los nudos reales o infartos de la placenta o desprendimientos por ahí más pequeños, pero que puedan alterar el flujo placentario para ese bebé. Infecciones propias de la placenta o mosaicismos placentarios también se asocian a alteraciones del crecimiento intrauterino, y a algunos genes propios de las placentas que se pueden sobreexpresar, que son situaciones mucho más raras y que la verdad nosotros no llegamos a estudiarlos tampoco, pero que están descritos como causas de RCIU. ¿Cuál es la fisiopatología central para la restricción de crecimiento? ¿Qué es lo que sucede? El concepto general, independientemente de lo que sucede, de la etiología que la ocasione, es la alteración en la entrega de nutrientes. Esto puede ser por cualquiera de los tres grandes grupos etiológicos. Pero tenemos que tener en cuenta también que el 40% de las veces no podemos identificar una causa que nos explique qué fue lo que sucedió. Y cuando la encontramos, el 60% de las veces, o la gran mayoría, es por causas ambientales. Cuando ocurre esta alteración de la entrega de nutrientes, lo que va a hacer el feto es adaptarse a esa disminución o a esa poca oferta que le ofrece la placenta o que tiene el feto, y lo que va a empezar a hacer es a generar mecanismos compensatorios. Entonces, de ahí es donde viene el menor tamaño corporal, también que acelere la maduración pulmonar, y se va a instalar como un estado de hipoxemia crónica, en el que va a empezar a tener un aumento en la eritropoyesis. Por eso es característico que estos bebés por ahí cursen con poliglobulia, con una concentración más elevada de glóbulos rojos, y va a ser una redistribución del flujo sanguíneo, preservando los órganos más vitales para el feto, que son la placenta, el sistema nervioso, el corazón y las glándulas suprarrenales. Por eso es que, al preservar el sistema nervioso, la última
última medida antropométrica o la última alteración del crecimiento que se ve es la del perímetro cefálico, porque es lo último que se ve afectado, y cuando ya empieza a no crecer la cabeza es porque ya todos estos mecanismos no fueron suficientes para sostener a este feto. ¿Qué morbilidades tenemos asociadas a esta alteración del crecimiento? Las vamos a dividir en las perinatales, en las inmediatas y en las más tardías. En cuanto a las perinatales, ya habíamos dicho que la alteración del crecimiento intrauterino nos aumenta el riesgo de morbimortalidad, o sea, son chicos que tienen más riesgo de cursar condiciones de enfermedad y también más riesgo de mortalidad perinatal. Son bebés que tienen más riesgo de presentar asfixia perinatal, alteraciones a la adaptación extrauterina, que pueden tener más riesgo de aspiración meconial, que pueden tener más riesgo de hipertensión pulmonar persistente en el momento de nacer, y son todas condiciones que ponen en riesgo la vida de estos recién nacidos. Por eso es muy importante que la recepción de estos bebés las haga un equipo experimentado en reanimación y en recepciones de alto riesgo. En las inmediatas tenemos las alteraciones metabólicas más frecuentes, que son por ahí las situaciones que debemos ir a pesquisar, que es la hipoglucemia, la hipotermia, también es frecuente que por ahí cursen con más hiperbilirrubinemia en el periodo neonatal, la policitemia, que ya la mencionamos anteriormente, que tengan dificultades en la alimentación y que también tengan un riesgo mayor con respecto a otros recién nacidos, ya sean prematuros o no, de enterocolitis y de infecciones. Y en la etapa más tardía vamos a ver un impacto mayor en el neurodesarrollo y en el crecimiento. Y esto es importante saberlo, porque uno muchas veces relaciona con que el crecimiento fue intraútero, entonces una vez que ya nace, yo ya le saqué el factor generador de la alteración de crecimiento y debería seguir creciendo bien ese bebé. Y la realidad es que no. Y ahora lo vamos a hablar un poco más. Pero suelen tener alteraciones del crecimiento incluso hasta en la adolescencia. También son pacientes que tienen un mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de desarrollar un síndrome metabólico. También es verdad que dentro de las inmediatas hay una situación que suma mayor riesgo de morbilidad y de mortalidad, y es la prematuridad. No es infrecuente, lamentablemente, que los bebés con restricción de crecimiento intrauterino nazcan más prematuro. ¿Por qué? Porque empieza a balancearse el riesgo de permanecer en el útero versus la prematuridad. A veces es más deleterio para la salud del feto permanecer en el ambiente uterino que le está favoreciendo esta restricción, y se decide finalizar el embarazo para sacarlo de ese ambiente por ahí nocivo para su salud. Pero obviamente ya esos bebés vienen con una condición de mayor riesgo por su restricción de crecimiento, y la prematuridad lo que va a hacer es aumentar esos riesgos y nos pone en una situación de mayor complejidad. La asfixia perinatal, como les mencionaba anteriormente, también porque traen un estado de hipoxia y acidosis láctica crónica que, ante la exigencia de la adaptación a la vida extrauterina o al trabajo de parto o a las contracciones, pueden no estar en condiciones de tolerar este cambio. La termorregulación, porque tienen menor grasa subcutánea, tienen una pobre producción de calor justamente por menores reservas energéticas, así que es algo en lo que tenemos que trabajar en la recepción y durante los primeros días. Las alteraciones metabólicas, que ya les mencionaba, la hipoglucemia y la hipocalcemia. También hay otra muy frecuente, que es la hipofosfatemia, que ahora hablaremos un poco cuando hablemos del sostén nutricional. La policitemia, por el aumento en la síntesis de eritropoyetina por la hipoxia. Y cuando les mencionaba que tenían más riesgo de infecciones, también se ha visto que tienen más alteraciones en la función inmunitaria porque tienen menor cantidad y calidad en la respuesta de los linfocitos y de algunas otras células de la defensa. En cuanto a las mediatas o un poco más tardías, este es un artículo que se publicó este año, que es la segunda parte, sí, es como la segunda fase del proyecto Intergrowth, y se llama Interbio, que lo que hace es describir
¿qué le pasa a pacientes que nacieron de forma prematura de acuerdo a la etiología que originó su prematuridad? ¿Y por qué lo traigo acá? Porque hacen una evaluación de diferentes aspectos de aquello del grupo también que tuvo restricción de crecimiento intrauterino, que es esta última figurita que está acá como en un marroncito más claro. Y fíjense que esto es el crecimiento de los pacientes prematuros, que nacieron prematuros por restricción de crecimiento. Fíjense cómo el resto de los prematuros se fueron acomodando con el crecimiento a lo largo de los primeros 2 años, pero los que tuvieron RCIU siguieron por debajo del resto del grupo de la prematuridad. Entonces, acá no le podemos echar la culpa a la prematuridad, que ya sabemos que es una condición también que nos limita o nos impacta en la nutrición y en el crecimiento de los recién nacidos. Fíjense cómo solo el hecho de ser RCIU también los condiciona a un crecimiento alterado en los primeros 2 años de vida. También lo que nos muestra es que también tienen un índice de morbilidad neonatal severa mayor en comparación a los otros grupos de prematuros. Y también que tienen más demora o más retardo en la adquisición de algunas pautas madurativas, en este caso fue la deambulación, y siempre los pacientes con RCIU tuvieron tiempos más demorados para adquirir esas pautas. Y lo otro que evaluaron fueron las internaciones o hospitalizaciones en el primer y en el segundo año, que también fueron significativamente mayores en el grupo de restricción de crecimiento intrauterino. Y en la adultez aparecen, uno podría decir, no, pero ya en la adultez, ¿qué puede impactar tanto lo que pasó en el embarazo de esta persona? Y sí, se ha visto que los pacientes que tienen restricción de crecimiento intrauterino tienen todas estas situaciones de forma aumentada o con mayor riesgo de presentarlas. Bajos puntajes cognitivos, enfermedades mentales, dificultades comportamentales, trastornos renales, hepáticos, síndrome metabólico, pubertad precoz, síndrome de ovario poliquístico, enfermedades pulmonares crónicas. En fin, hay un montón de situaciones que tenemos que seguir controlando incluso en la adultez. Entonces, en cuanto al manejo, hay 3 pilares fundamentales. El primero es comprender por qué, o intentar, porque muchas veces no lo sabemos, comprender la etiología y qué fue lo que sucedió que me llevó a tener a este bebé que yo estoy recibiendo como neonatóloga, que tiene esta alteración en el crecimiento. Realizar los estudios diagnósticos y también los estudios que me permitan a mí ver el impacto que tiene en la salud de este bebé, y obviamente ocuparme de las situaciones que no, urgentes relacionadas al nacimiento. Entonces, como equipo de salud que recepciona a estos bebés, tenemos que estar preparados para las morbilidades perinatales, que son todas estas que están descritas acá. Ya varias de ellas las mencionamos, pero tenemos que estar atentos y preparados para saber que son bebés que pueden requerir de reanimación en la sala de partos. Evitar la pérdida de calor, por lo que ya mencionamos también, tienen dificultades en la termorregulación, realizar una antropometría completa en el momento del nacimiento, independientemente de la condición en la que nazcan. Si es un bebé que requiere y está gravemente enfermo, igualmente no podemos olvidarnos de realizar la antropometría. Hacer la pesquisa de hipoglucemia, y no solo en las primeras horas de vida, sino son bebés que pueden presentar hipoglucemia de forma más tardía, y hoy por hoy la recomendación es mantener la pesquisa por lo menos en las primeras 48 a 72 horas hasta que se instale bien el soporte nutricional. Y acá voy a hacer mención en el monitoreo del fósforo, el calcio y la policitemia. El monitoreo del fósforo es algo que, al menos en nuestro servicio, tuvimos una línea de investigación en la que trabajamos en varias publicaciones. Notamos que los bebés con restricción de crecimiento intrauterino tienen una mayor incidencia o mayor riesgo de cursar con hipofosfatemia en la etapa neonatal temprana. Entonces, es algo que tenemos que ir a buscar. Y esto se vio relacionado, al principio pensábamos que era una condición propia por la restricción de crecimiento, pero se vio más relacionado por un inadecuado aporte en cuanto a las proteínas por ahí que les dábamos o a los macronutrientes que les dábamos a estos bebés cuando nacían,
y un inadecuado aporte de los minerales. Las recomendaciones de aporte de calcio y fósforo para los prematuros o para los pacientes con restricción de crecimiento cambiaron en los últimos años y se adecuaron a estas nuevas estrategias de nutrición que también cambiaron en la última década de la neonatología. Antes nutríamos muy mal a los bebés recién nacidos y después fuimos aprendiendo que teníamos que ser un poco optimizar lo que dábamos, sobre todo por las nutriciones endovenosas, y adecuar también las necesidades del calcio y el fósforo que son necesarias para la creación de proteínas del organismo y la síntesis propia de proteínas. Es importante empezar un soporte nutricional temprano, no tienen ninguna contraindicación para demorar el soporte nutricional, o sea, nosotros deberíamos recibir y así como implementamos el ABC de la reanimación, el siguiente paso sería empezar a pensar cómo voy a alimentar yo a este bebé. Y la evaluación complementaria que debe incluir mucho de lo que ya hemos venido hablando, tratar de buscar dentro de lo que yo puedo indagar cuál fue la etiología de esta alteración del crecimiento. Con respecto al manejo nutricional, no deberíamos esperar a que el bebé ya esté comprometido, sino que el manejo debería ser desde la instancia prenatal. La malnutrición materna se asocia con alteraciones del crecimiento y de la composición corporal del feto. Entonces deberíamos empezar a trabajar con las madres. Y fíjense que hablo de malnutrición, no solo de desnutrición por debajo de lo normal, sino que también las personas con obesidad o sobrepeso son malnutridas y también impactan en el crecimiento de estos bebés. Después tenemos algunos estudios que muestran que algunos tipos de suplementaciones disminuyen el riesgo para tener bebés siendo pequeños para la gestacional, que esto lo deberían tener en cuenta los obstetras, si bien no es parte de nuestro trabajo, pero está demostrado en la literatura que algunas suplementaciones pueden disminuir este riesgo. En cuanto a lo neonatal, la realidad es que no hay recomendaciones específicas para los bebés con alteración del crecimiento, sino que, como muchas cosas en neonatología, se basan de referencias en un feto de crecimiento adecuado. Entonces, la creación de nutrientes placentarios es lo que rige las recomendaciones vigentes en la nutrición. Y lo que recomiendan es que el feto de referencia crece entre 15 a 20 gramos por kilo por día y uno debería hacer crecer a los bebés en ese ritmo, que a veces es difícil porque tenemos que reconocer que un feto que está creciendo adecuadamente intraútero no se puede comparar con un bebé que está internado en una neo con toda la complejidad que amerita estar en la neo, ¿no? Las recomendaciones calóricas están en el rango de 110 a 135 kilocalorías por kilo por día, pero estas son las necesidades basales. Si necesitamos hacer crecimiento compensatorio o catch-up, necesitamos sumar esas calorías extras por arriba de estas necesidades. Importante el concepto de lograr el crecimiento lineal. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Que nosotros los neonatólogos somos especialistas en egresar pacientes de la neo gordos y bajitos, o sea, los rechonchamos bien, gorditos, rellenitos, pero no crecen linealmente. Entonces yo no necesito eso porque el crecimiento a expensas solo del peso lo que me habla es un crecimiento de tejido graso, no de tejido magro. Y yo lo que necesito es que ese bebé crezca con una adecuada composición corporal. Entonces el crecimiento lineal se refiere justamente a eso, a que las medidas antropométricas vayan creciendo en forma paralela, no que el peso se me dispare y la talla por ahí se quede más rezagada y ni hablar del perímetro cefálico. Generalmente, el crecimiento compensatorio de estos bebés ocurre después de los 6 meses de vida. Entonces, por eso es muy importante que la nutrición, si bien sea temprana, no es una nutrición que tengamos que descuidar en etapas más avanzadas. Y el riesgo de empeorar este crecimiento o de no lograr este adecuado crecimiento puede ser por bajo crecimiento o por crecimiento excesivo, que tampoco es favorable para estos pacientes
porque como ya lo dijimos, tienen mayor riesgo también de síndrome metabólico. Y si yo hago un crecimiento compensatorio acelerado, o sea, engordo a este bebé muy rápido, eso me va a empeorar el pronóstico metabólico de estos chicos también. ¿Qué signos me deben alertar? Que haga un catch-up insuficiente, ya sea por debajo o por arriba, que no pueda ofrecerle un adecuado soporte nutricional y que el crecimiento sea a expensas de ganancia de grasa, principalmente abdominal. Esto es muy importante porque la alteración del crecimiento postnatal también me va a empeorar los resultados a mediano y a largo plazo. Entonces, tengo que esforzarme lo que más puedo para darle una nutrición óptima y adecuada a estos pacientes. El alimento de elección, sin duda, es la leche humana. Y acá no debería haber discusión y tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos para que esos bebés se alimenten con leche humana exclusiva. Si no se puede, bueno, no hay que ser fundamentalistas tampoco, pero deberíamos agotar nuestros mayores esfuerzos para que esto ocurra, porque es la única situación que nos va a ayudar a disminuir los efectos adversos de esta situación. Y los bebés con restricción de crecimiento intrauterino que se han alimentado con leche humana exclusiva tienen mejores resultados en el neurodesarrollo en comparación a aquellos que no recibieron leche humana. Entonces, dentro de las tareas que nosotros tenemos que tener es promover y facilitar la lactancia materna lo que más podamos y lo que esté a nuestro alcance, favorecer el contacto piel a piel y la puesta al pecho temprano de estos pacientes. Aquellos que no se puedan poner al pecho temprano, favorecer las extracciones y la estimulación del pecho lo más temprano posible, dentro de las primeras 6 horas de vida, idealmente en la primera hora de vida, y que la madre mantenga las extracciones entre 8 y 10 veces por día y que alguna de esas extracciones sea durante la noche. Tradicionalmente o antiguamente es frecuente, o incluso ahora, que muchos médicos indiquen ayuno para estos pacientes con restricción de crecimiento intrauterino, justamente por lo que les mencionaba de los procesos compensatorios que hace el feto ante la alteración del crecimiento con la redistribución de flujo. Se sabe que son bebés que tienen mayor riesgo de enterocolitis y muchas veces cuando el Doppler tiene signos de alteración del flujo, era habitual que estos bebés se ayunaran, que estuvieran 5 días ayunados o que uno empezara con muy lento la administración a la alimentación enteral. Bueno, cada vez hay más evidencia que no hay ningún fundamento, al menos en la literatura, que avale el ayuno, e incluso el ayuno puede empeorar y atrofiar mucho más el intestino y no se recomienda hoy por hoy demorar el inicio de la alimentación enteral. Para el que le interese, hay un estudio que es el estudio ADEPT, que comparó grupos de pacientes con RCIU con Doppler alterado, en el que hicieron inicio de temprano de la alimentación versus tardío, y el resultado que me dieron fue la presencia de enterocolitis, y la verdad que no hubo diferencia en comparación de los dos grupos, por eso se recomienda no demorar el inicio temprano. En cuanto al manejo nutricional, no vamos a hacer un análisis profundo de cada uno, pero sí saber que por ahí tienen algunos requerimientos diferentes a un bebé que nace con adecuado peso para la edad gestacional. Obviamente la energía va a estar vamos a preferir manejarnos por los valores más altos del rango de las necesidades basales. El monitoreo se hace a través de la antropometría, del índice ponderal, de los pliegues. Esto generalmente nos ayuda con algún equipo de nutrición que nos ayude a evaluar mejor este crecimiento. Las proteínas, que son muy importantes para el crecimiento de los recién nacidos, es uno de los macronutrientes más importantes para favorecer una composición corporal adecuada. Las tenemos que ofrecer en un adecuado aporte, deberían ser de alrededor del 12 al 14% de las calorías totales, y mantener una adecuada relación entre las proteínas y las calorías. Y esto es muy importante mantenerla, porque si damos muchas proteínas, pero no damos suficiente cantidad de energía para metabolizar esas proteínas, lo que vamos a hacer es usar la poca energía que le doy para procesarlas, pero no para ganarlas y generar síntesis proteica y
formación de tejido. Los hidratos de carbono, recordar que las reservas son disminuidas, que son chicos con alto riesgo de tener hipoglucemia por las reservas disminuidas, pero también porque pueden tener un hiperinsulinismo transitorio, así que tenemos que estar muy atentos porque es probable que necesiten por ahí aportes más elevados de lo habitual. Con respecto a los lípidos, también se recomienda no dar aportes subóptimos, porque esto va a favorecer también el menor desarrollo del sistema nervioso central. El requerimiento del sodio está aumentado en estos pacientes. Recuerden que el sodio es uno de los electrolitos que pueden impactar en el crecimiento de los bebés. La hiponatremia es una situación que suele relacionarse con crecimiento alterado, así que es algo que debemos pesquisar y estar atentos de tener una anatremia normal y en rango con un aporte adecuado de sodio si fuese necesario. El calcio y el fósforo, como les mencioné, es muy frecuente que cursen con hipofosfatemia, así que tenemos que mantener vigente en nuestro pensamiento que tenemos que adecuar los aportes de calcio y fósforo desde el primer día de vida y tener en cuenta, de acuerdo a la cantidad de proteínas que damos, cuánto fósforo le tengo que dar yo para que esa síntesis proteica y esa acreción proteica que quiero que ocurra pueda ser así. Las vitaminas se van a suplementar y especialmente en aquellos que se alimenten con leche humana exclusiva, porque a veces la leche humana puede no ser suficiente para las necesidades de estos bebés. También el hierro y al igual que el zinc, que muchas veces se relaciona más con el déficit materno y por una transferencia de la placenta menor en estos pacientes. En cuanto a la mortalidad, hablamos ya que tienen un mayor riesgo de mortalidad y en este gráfico se puede observar bien que a medida que disminuye el percentilo del peso al nacer, el riesgo de mortalidad y de morbilidad también me aumenta. La curva azul es el riesgo de mortalidad y este ascenso en el riesgo se ve exponencial a partir de percentilos por debajo del 6. Entonces, esto siempre lo tenemos que tener en cuenta y ponerlo en el escenario cuando estamos evaluando prenatalmente o asesorando prenatalmente a una familia, saber que estos pacientes tienen que estar cuidados y recepcionados por equipos especializados en este tipo de pacientes. Obviamente, si se suma el estado de prematurez, la tasa de mortalidad puede llegar a ser mucho más alta. Fíjense en los prematuros extremos que van de las 24 a las 28 semanas, la mortalidad puede llegar a ser del 62% versus a los prematuros medianos entre las 29 y 32 semanas que baja al 10,5% cuando se asocian a una restricción de crecimiento o al ser pequeño para la gestacional. En cuanto al crecimiento ya postnatal, hay diferentes patrones de crecimiento y va a depender mucho de la etiología y obviamente del soporte nutricional que le demos a cada paciente. Pero lo que sí vemos es que en los casos más severos tienen mayor riesgo de tener alteración del crecimiento incluso en la adolescencia y que esto sea más frecuente en los varones. Con respecto al neurodesarrollo, el año pasado se hizo una revisión sistemática de 60 estudios que incluyó más de 50,000 pacientes y ellos también mostraron peores resultados en los primeros 12 años de vida que incluían alteraciones en la motricidad, alteraciones cognitivas, alteraciones en el lenguaje. En la adultez, en la adultez también hay mayor riesgo de parálisis cerebral y dificultades en el aprendizaje y la prematuridad aumenta estos riesgos y esto está bastante descrito en estudios con alto impacto para el grupo de neonatólogos, que es el EpiPage y el ELGANS, que son estudios de prematuros más pequeños y cómo influye esto en el neurodesarrollo cuando hay una alteración del crecimiento. Es importante también que sepamos para asesorar a las familias que estos pacientes suelen necesitar
más educación especial durante la escolaridad, que tienen bajos resultados en las pruebas cognitivas y que pueden también tener problemas del comportamiento como déficit de atención e hiperactividad. Entonces, como pediatras también debemos hacer una introducción temprana de estilo de vida o como equipo de seguimiento de alto riesgo de estos chicos y no esperar a ver cómo está más adelante, sino desde edades tempranas empezar a favorecer todo un estilo de vida más saludable. Hacer un control muy estricto del patrón de crecimiento, no esperar a tener mayores desviaciones, sino tolerar menos cambios y hacer seguimientos más cercanos con intervenciones más oportunas. Hacer un control anual de presión arterial, el monitoreo del índice de masa corporal, de glucemia, de un perfil lipídico también, porque es frecuente que haya alteraciones de dislipidemias en estos pacientes y algunos de ellos llegan a requerir hormona de crecimiento, por lo cual vamos a necesitar de la ayuda del equipo de endocrinología y ahí están las indicaciones recomendadas para el uso de la hormona de crecimiento. ¿En qué pacientes debo yo sospechar o saber que voy a necesitar una evaluación del neurodesarrollo más intensiva? En aquellos que tuvieron RCIU severo, que se define como aquellos que cruzaron el percentilo 3 o que cursaron con un peso fetal estimado menor al 60% de lo normal. Que tengan, además del RCIU, restricción de crecimiento extrauterino o postnatal, que su etiología esté basada en síndromes o enfermedades cromosómicas, o que tengan etiología por sustancias de consumo materno, que la madre tenga o el bebé también tenga trastornos alimentarios asociados al RCIU, o que en el ecodoppler tengamos un flujo de fin de diástole de la arteria umbilical ausente o reverso, que es los últimos estadios del Doppler en el que el pronóstico es ominoso para ese feto. En cuanto a la adultez, son pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria, de dislipidemia, de diabetes, de hipertensión arterial, de accidentes cerebrovasculares y de enfermedad renal crónica. Y por eso es que también se recomienda un seguimiento cardiológico frecuente, porque algunos signos tempranos, como el adelgazamiento de la pared aórtica y la rigidez en la infancia, podrían ser signos pronósticos del desarrollo de estas situaciones. Entonces, en resumen, tenemos que hacer una confirmación del diagnóstico al nacimiento a través de los datos antropométricos y complementar con las otras medidas de evaluación nutricional que mencionamos, buscar las características de la posible etiología, siempre poniendo en contexto hasta dónde llego en la búsqueda, ¿no? de los recursos en los que disponga o los recursos que la familia tenga para avanzar en buscar la etiología. Monitorizar las complicaciones inmediatas, hacer un alta con un seguimiento cercano, hacer una antropometría inicialmente mensual y después bimestral y usar después de las curvas Intergrow, las curvas de OMS, que son las que se complementan con estas, y poner atención especial a los desvíos del neurodesarrollo y al crecimiento en edad escolar. No tener tanta complacencia por ahí como uno tiene con otros pacientes pediátricos, que por ahí es más flexible en los tiempos de adquisición de pautas y de crecimiento. Hacer un control de presión anual y de seguimiento de patologías de la adultez. Incluso se recomienda que este seguimiento sea hasta la 5ª o 6ª década de vida, o sea, toda la vida casi. Como conclusiones, la restricción de crecimiento es una entidad multifactorial de diagnóstico prenatal que puede resultar en un recién nacido con un bajo peso para la edad gestacional. No consideramos que deban ser sinónimos, ya que implican diferentes mecanismos etiopatogénicos y diferentes pronósticos también y resultados. El diagnóstico es deficiente porque las herramientas que se usan no suelen ser las más adecuadas y hoy por hoy se recomienda el uso de curvas prescriptivas para tener una mejor detección y un mejor seguimiento de esta situación. Otro factor a favor de las curvas
Intergrowth es que tienen curvas propias para crecimiento de prematuros. Así que es una herramienta que al menos no disponíamos antes para evaluar el crecimiento del nacido prematuro. Es una entidad que tiene un alto impacto en la morbimortalidad de los recién nacidos a corto, mediano y largo plazo, que puede afectar varios aspectos de la salud, del crecimiento y del neurodesarrollo, e incluso de la vida adulta, incluso laboral, en el aspecto laboral. Bueno, muchísimas gracias. Espero no se hayan dormido después de esta larga hora. María Paula, muchas gracias por la excelente presentación. Es un tema que a veces pues tiende a confundir, tendemos como a tener algunas dificultades con definiciones, pero esta oportunidad quedó muy claro. Aquí en el chat me estaban escribiendo, me estaban preguntando cuál era el concepto de con el uso de los fortificadores en este grupo de pacientes. ¿De los fortificadores? Leche materna. Bueno, hay algunos artículos que, a ver, no hay nada concluyente, pero hay algunos artículos que mostrarían que no se benefician de un mayor aporte proteico como son los prematuros más pequeños. Así que el uso de fortificadores lo seguiríamos dejando de acuerdo a la edad gestacional, no solo por el RCIU. La indicación no cambia, o sea, no es que yo lo voy a fortificar más o le voy a dar, por ejemplo, no sé, a un bebé de 35 semanas, pero que nació con 1,5 kg, más fortificador porque tiene RCIU. Porque algunos artículos muestran que tal vez el aporte mayor de proteínas no modifica su crecimiento y sí podría, por ejemplo, impactar más en la función renal que ya se ve afectada o en la acidosis metabólica que ya traen, pero no hay al menos recomendaciones dirigidas sobre esto. Hoy por hoy es mantener las indicaciones de los fortificadores habituales, no se cambiarían por la alteración del crecimiento. Perfecto. María Juliana, ¿quieres preguntar algo? Hay alguien que levantó la mano, pero yo no sé si le tengo que ya dar yo la palabra o cómo es. Ahí está, María Juliana. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Mucho gusto, Juliana Silva, residente de pediatría. Mil gracias por su tiempo. Tengo una pregunta que se relaciona con lo que preguntó la doctora Yaris, que entendería también que no hay ningún tipo de indicación en el uso de fórmula de prematuros para estos niños, en aquellos niños a término que pues tengan RCIU, pero estén pues bajitos de peso. Por ejemplo, tampoco. No, es excelente tu pregunta porque es algo que tendemos a hacer, ¿no? O sea, como está más concentrada o tiene mayor cantidad de calorías, mayor cantidad de proteínas, yo pienso que lo favorezco haciéndolo crecer más. Y justamente es lo que uno no quiere favorecer. O sea, yo necesito que este bebé crezca y que haga su crecimiento compensatorio, pero de una manera conservada, no acelerada. No está bien que estos bebés engorden rápidamente o crezcan rápidamente y las necesidades que tienen no se pueden. Si son prematuros, sí, pero no por el solo hecho de tener alteración del crecimiento. Y como lo mencioné por ahí algo rápido, tenemos que saber que a los bebés que toman fórmula maternizada, les va peor en los resultados a largo plazo. Entonces, lo que tenemos que hacer es más bien tratar de favorecer lo más posible la leche humana exclusiva y tratar de evitar la fórmula. Si no lo podemos evitar, porque obviamente necesitamos que crezca, ayudar a que ese crecimiento no sea acelerado y que sea un crecimiento lineal y acorde a la edad o al proceso, a la etapa de crecimiento que tengan. No, por ejemplo, que haga el catch-up en los primeros 6 meses es un signo de alerta para nosotros porque tal vez estamos adelantando un proceso que habitualmente ocurre más adelante. Acuérdense que les decía, generalmente el crecimiento compensatorio ocurre después
de los 6 meses. Y si no ocurrió a los 2 años de vida, es muy poco probable que ocurra después. O sea, ese es el periodo en el que suelen hacer el crecimiento compensatorio, entre los 6 meses y los 2 años. Antes no. Deberíamos mantener una velocidad de crecimiento que de a poco les haga o les permita volverse a recanalizar en su percentilo o en su carril de crecimiento. No sé si contesta tu duda. Sí, doctora. Y la segunda era para preguntarle más cómo manejaban ustedes el inicio de la nutrición. Nosotros, pues con la mayoría de los niños con restricción del crecimiento en la unidad, mantenemos, digamos que nada había hora las primeras 24 horas y posteriormente empezamos el inicio pues de la alimentación enteral de pues muy poquito, digamos que devolviéndonos a lo que usted dijo en la presentación, la diferencia entre empezar ya con el aporte enteral completo o poquito a poquito no tiene ningún tipo de, pues, de cambio. La pregunta era más cómo ustedes lo manejan en la unidad. Me gusta que me preguntes para aclarar un poco, porque por ahí uno en la charla lo menciona rápido y no profundiza eso. El estudio ADEP lo que estudió fue el inicio de la alimentación, o sea, no alimentación completa. Entonces, lo que comparó es, yo empiezo a darle una alimentación enteral mínima o alimentación trófica, que para los que no sepan qué es la alimentación, es una estrategia de alimentación que se usa mucho en neonatología, en el que se usan volúmenes muy chiquititos de leche, que es entre 10 y 30 mililitros por kilo al día. Entonces, lo que uno hace es empezar a dar ese pequeño volumen que no tiene un objetivo nutricional primordial, sino que, como su nombre lo dice, alimentación trófica, lo que hace es un estímulo inicial para el trofismo intestinal y para que todo el sistema endocrino y hormonal y enzimático digestivo se empiece a activar. Eso es lo que hace o la función de la alimentación enteral. Lo que muestra este estudio es que no hay ninguna razón para demorar ese inicio. Nosotros, si disponemos de calostro o de leche humana, el calostro, en realidad el primer día de vida, se lo indicamos el primer día. No nos demoramos, o sea, no indicamos ayuno las primeras 24 horas, eso principalmente. Tenemos una estrategia para los prematuros para favorecer la exposición inicial a la leche humana, es que de acuerdo a la edad gestacional y al peso, tenemos tiempos de espera. A los más pequeños los esperamos entre 48 y 72 horas si es la intención de la madre amamantar, y a los más grandes esperamos solo 48 horas la disponibilidad de leche humana. Nosotros no contamos con banco de leche en nuestra institución. Sí hay en el país que nos han cedido leche de banco, pero no nos pueden ceder para todos los prematuros ni para todos los pacientes que tenemos. Entonces tenemos que elegir ciertos pacientes que se han beneficiado de leche de banco, y cuando la disponemos se las damos desde el comienzo. No esperamos. Eso con respecto a la alimentación enteral. Y 24-48 horas de alimentación trófica, y a medida que vamos teniendo más volumen de leche humana, vamos progresando la alimentación enteral a 30 mililitros por kilo por día. Y esto nos basamos en un estudio que hubo en el 2019, que es el estudio SIFT, que comparó las dos velocidades de aumento en la progresión de la alimentación enteral. Comparó de 18 mililitros por kilo a 30 mililitros por kilo, y no hubo al menos diferencias en los outcomes adversos, que para nosotros es el terror del neonatólogo en la enterocolitis, y no hubo diferencias entre los dos grupos, y sí disminuyó los días para alcanzar la alimentación enteral completa y los días de requerimiento de nutrición parenteral. Eso es lo que nosotros hacemos. Usamos bolsa de inicio para estos pacientes. La bolsa de inicio es una bolsa de nutrición parenteral extemporánea. ¿Qué quiere decir eso? Que está disponible en la unidad. Tenemos 2 bolsas
dos tipos de bolsas de inicio, una que solo tiene aminoácidos y dextrosa y otra que tiene aminoácidos, calcio, fósforo y dextrosa. Y de acuerdo a la edad gestacional y al peso, usamos más la que tiene calcio y fósforo, y para los más grandes por ahí usamos solo la que tiene aminoácidos y dextrosa. Así que una vez que nacen, los recepcionamos, los subimos o los trasladamos a la unidad, colocamos las vías y ahí empiezan con nutrición parenteral y la indicación de si hay disponibilidad de leche humana, empezar con leche humana cuando esté. A términos prácticos puede pasar que el primer día no reciban, pero nosotros no indicamos ayuno. Si hay calostro, bienvenido sea, ya sea para colocárselo en los carrillos, como no sé si escucharon en algún momento el término de la calostroterapia, que ayuda para la prevención de infecciones, eso lo hacemos, o para administración enteral mínima por sonda o por succión, si el bebé puede succionar. Ese es en general nuestro esquema de alimentación. Muchas gracias, doctora. María Paola, una pregunta. ¿Y el peso para el egreso? ¿O ustedes qué criterios tienen cuando egresan este para tipo el egreso? Nosotros, los criterios, a ver, nosotros somos por ahí bastante flexibles por la manera en la que funciona acá la medicina, ¿no? O sea, si yo hace 17 años que vivo acá, hace mucho que no estoy en contacto con la medicina de Colombia, pero de oído sigo escuchando cosas que ocurrían cuando yo también estaba allá. Entonces, por ahí corríjanme si no es así ahora. Pero nosotros tenemos, primero, es un hospital en el que la población que se atiende es una población de un estado socioeconómico medio, alto, entonces es confiable en el seguimiento, eso por un lado, ¿no? Y por otro tenemos un grupo muy amplio de profesionales que se pueden encargar del seguimiento de estos bebés en el consultorio. Pero los criterios del alta que tenemos generalmente es peso por arriba de 1,9 kg, a veces 1,800 kg por arriba, el que es más osado, pero generalmente por arriba de 1,9 kg se pueden ir y que tenga crecimiento sostenido en los últimos días, o al menos que no haya bajado de peso en las últimas 48 a 72 horas. Obviamente que se alimente por sus propios medios, que pueda regular temperatura en las últimas 48 a 72 horas, que no tenga episodios ni de apnea ni de saturación en los últimos 5 días. Y esos son los criterios generales. Y por edad gestacional, que sean mayores de 35 semanas. ¿Y hacen canguro? No. O sea, hacemos contacto piel a piel, que lejos de ser el canguro, pero no hacemos método canguro. Listo, gracias. No sé si alguien tenga más preguntas. ¿Se entendió? No veo más manos levantadas. Sí, muchas gracias, María Paola. Muy buena la charla. Esperamos bueno, me alegro. Con su participación en futuras actividades. Gracias, Paolita. No, con mucho gusto. Espero que les sea útil. Lo que necesiten, en serio, si quieren alguna vez venir a rotar. Es un país que tiene muchos problemas, pero que es muy lindo. Y la verdad que acá yo creo que se trabaja con una calidad laboral adecuada. Tal vez uno no haga millones de dinero, pero se trabaja bien, así que los que quieran consultar, escribir, a disposición, a veces sacarse dudas uno en Colombia busca mucho afuera irse a especializar. A mí me parece que es una linda plaza, no sé si para quedarse, porque ahora el país no está en su mejor momento, pero sí para venir y conocer y ver otras formas de medicina. A mí la verdad me cambió mucho la visión que tenía, al menos Ojo, no desmerito la formación que nosotros tenemos, es muy buena
y cuando me vine acá la valoré más todavía porque no nos damos cuenta de lo que tenemos allá en cuanto a formación de pregrado, por ejemplo. Acá los médicos salen sin tocar un paciente casi. Y nosotros, la verdad que eso nos sobra y nos da una experiencia que después nadie nos la quita. Pero bueno, ya sabemos que todos los países tienen sus problemas y bueno, si alguien quiere probar algo diferente, bienvenido. Muchas gracias. Alguien está levantando la mano. Creo que ya alguien se va a ir a rotar a Buenos Aires. ¿Quién está No, esa es Andre que está acá. Ah, Hola Yaris, hola Pau. hola, Andrea. Bueno, Yaris, ¿cómo están? Bien. Bueno, yo soy médica javeriana y la verdad que me pone re contenta que Pau esté dictando esta charla. Es una súper linda charla, además de todo. Y ojalá que sigamos haciendo esto como uniendo los dos países, ya que aquí hay una colombiana que la verdad es una genia en nutrición. Entonces me pareció re lindo haberlas escuchado. Gracias, Andre. Me traje barra. Muy bien. Las porras. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la participación y otra vez gracias María Paola. Estuvo excelente la charla. No, a ustedes. Muchas gracias por el tiempo, por la escucha, por la paciencia. Escuchar una hora a alguien hablar no es tarea sencilla a este horario. Gracias. Cuando uno está cansado. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Chao. Muchas Chao, gracias. chao. Doctora. Gracias. No, a ustedes. Chao.